En esta ocasión estaremos hablando sobre los contenidos del libro Guía para elaborar proyectos sociales, en donde se simplifica, hasta donde se pueda, la técnica de diseño y producción de un proyecto social, sin que esto suponga pérdida de calidad en los resultados. Los componentes esenciales de una buena guía para emprender un trabajo de cambio social son identificación precisa del problema que se pretende abordar, claridad de las ideas sobre lo que se quiere, el grado de practicidad de las metas que nos proponemos alcanzar, la lógica de las actividades que tendremos que llevar a cabo en un determinado tiempo y el nivel de realismo con el que calculemos los recursos que necesitamos. Pensar en términos de proyecto. El elaborar un proyecto requiere de un trabajo participativo en donde se pueda definir ideas y deseos, y así también todo emprendimiento requiere de la elaboración de un proyecto que plasme todo esto. El desarrollo del mismo requiere ciertos requisitos: sencillez y claridad, contener los objetivos a lograr, las actividades que se realizarán para alcanzar los resultados y saber de antemano quiénes son los destinados de este esfuerzo. Ahora hablaremos sobre los puntos claves que deben comprenderse y considerarse en el proceso de elaboración de proyectos sociales. Proyecto desafío. Todo proyecto es una forma de ver, suponer o imaginar un futuro deseable, y en este sentido constituye siempre un desafío de transformación, una apuesta de trabajo a pensar de y a partir de la situación en la que estemos. Elaborarlo independientemente es un abordaje para explorar nuestra creatividad, la magia de las ideas, el potencial de las organizaciones y que a la vez nos permite tener autonomía para que las situaciones diarias complejas no nos sofoquen. Proyecto cambio. El origen y sentido central de todo proyecto es cambiar una situación que se pretende como problema para determinadas personas. Sin la existencia de esto, la idea de cambio, no tiene sentido emprender un proyecto. En la búsqueda de este cambio también es preciso comprender que debemos modificar nuestras maneras de actuar y mirar. Si buscamos distintos resultados, no haga siempre lo mismo. También tener en claro los resultados de la transformación que se quiere y actuar en términos de proyecto sabiendo nuestras capacidades y limitaciones. Proyecto escenario. Las organizaciones actúan en contextos específicos que se denominan escenarios. Estos están sometidos a constantes cambios en donde se produce, desenvuelve y recibe efectos. La forma de actuar en un escenario que está constituido por diferentes dimensiones, una en particular, nuestra comunidad o sociedad local, que a su vez se inserta en una dimensión mayor, con la que mantiene relaciones de intercambio. Existen componentes que llegan a alterar cada escenario. Estos son los aspectos ecológicos, socioeconómicos, administrativos, políticos y culturales. Esto se va determinando mutuamente y van modificándose a lo largo del proceso histórico-social, dando a cada escenario una singular y compleja manera de configurarse. Pero la complejidad de los escenarios no solo forman parte de los componentes antes mencionados, sino que también los componentes que se encuentran en estos escenarios. Cada uno de ellos tiene su propia mirada e interpretación sobre esa realidad. Debido a esto, se genera una doble complejidad. Objetiva, que es referida a distintos componentes, y subjetiva, que es a partir de actores con diferentes puntos de vista o intereses propios. Algunos puntos a destacar sobre el tema son: las condiciones estructurales y particulares configuran un escenario complejo. Además, esta complejidad no puede ir influenciada por un solo proyecto. Y un punto importante es que hay que realizar una adecuada lectura del escenario. Proyecto estrategia. Nuestra realidad es compleja y siempre se encuentra en un proceso de transformación. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta todos los factores que influyen en la situación. Esta realidad compleja no puede ser influenciada por un solo proyecto.
por lo que es necesario tener una estrategia mayor que contemple todos los componentes y plantee actuar sobre esa información en forma integral para la solución del problema. Es necesario también tener en claro una estrategia global de nuestra organización en la cual el proyecto signifique un paso para lograr el objetivo mayor. Proyecto ciclo-proceso. Todo proyecto constituye un ciclo que parte de la identificación de un problema a solucionar por un conjunto de personas que se incomodan ante el mismo, lo que constituye el origen de un proyecto. Para lograr originar un cambio en la situación se desarrolla un proceso conformado por pasos, donde ante el problema que se identifica se tiene en primer lugar las ideas y las soluciones. A partir de allí, el próximo paso es transformar las ideas en acciones que permitan en la práctica cambiar la situación. Proyecto eficiencia-eficacia. El proyecto se puede observar como un sistema que recibe insumos, los transforma a través de un proceso y entrega los productos. Durante el funcionamiento del mismo debe garantizarse la entrega del producto y su presentación debe ser en buenas condiciones y cada vez mejor. Se debe procurar por la eficiencia, que es generar el mayor nivel de productos con los insumos disponibles, y por la eficacia, que da cuenta del grado de obtención de resultados efectivos en el medio sobre el que actúa el proyecto. El producto debe contribuir al cumplimiento del objetivo con el cual el proyecto pretende satisfacer las necesidades que lo originó y también generar un impacto. Esto es contribuir a transformar la situación inicial en el sentido deseado. En conclusión, no basta con obtener eficientemente un tipo de producto. Debemos ir más allá, hacia la eficacia, mediante la efectiva solución del problema original. El origen de un proyecto, el problema y la idea de solución. Todo proyecto social surge de un problema claramente identificado y de una idea, sea esta para resolver un problema, atender una necesidad, satisfacer una demanda, crear algo nuevo o simplemente modificar la realidad no deseada. Hay que tener en cuenta y definir con claridad cuál es el problema, cómo se genera y cómo funciona, y cuál es el mejor cambio para diseñar una solución. Para ello debemos hacer un trabajo cuidadoso de reflexión para conocer las causas profundas del o los problemas que nos afectan y que queremos transformar o resolver. Es importante saber que problema e idea están fuertemente conectados, ya que la idea que surge de manera espontánea suele presentársenos como la única posible. Por lo tanto, es necesario prestar atención y no confundirnos a la hora de presentar una idea de solución como proyecto, ya que generalmente existe una gran diferencia entre la primera idea que surge y la que es la más adecuada y pertinente. Para lograr crear una idea más adecuada y dar solución a un problema bien definido, se distinguen 4 factores. La creatividad de un grupo de trabajo, algo que se ejercita a partir de la ampliación de márgenes de libertad con que se piensa. La experiencia del grupo, que es aportada por aprendizajes personales y grupales que se comparten. El grado de innovación que es posible alcanzar, tratando de salirse de lógicas deterministas de pensamiento que condicionan la acción. La audacia con la que nos permitimos asumir riesgos para buscar nuevas soluciones a viejos problemas. Romper la trampa de las soluciones únicas. Para formular con seguridad un proyecto es vital desarrollar, presentar, ponderar y comparar varias ideas. No realizar este ejercicio con total honestidad intelectual provocaría que nuestras ideas queden como desviadas. La relación entre idea y misión de una organización social. Podemos hablar de una idea de solución cuando se crea una realidad mejor y distinta a la existente antes de su aplicación. Pero a menudo las ideas están conectadas a determinados valores y creencias que rigen y originan nuestra manera de pensar y de actuar.
Detrás de muchísimas iniciativas concretas de mejoramiento social, existen valores que dan sustento y fundamentación a las meras ideas, que serían el expresarlo, debatirlo, escribirlos y compartirlos. Cuando estos valores se difunden o contagian y pasan a ser compartidos por un grupo mayor de personas, estas comienzan a inquietarse, a preocuparse, a movilizarse y a reunirse. Ahí es cuando se origina la organización. Esta organización se va orientando cuando comparten sus ideas, se ponen de acuerdo y trabajan de forma grupal para mejorar y transformar una realidad que consideran opuesta a sus valores. Cuando la organización tiene en claro por qué hace las cosas, esta empieza a ser orientada por una misión. Es muy importante la conexión entre idea y misión, ya que si no existe o sea muy rebuscada, provocaría que el proyecto no tuviera un rumbo ni una orientación. Para ello, la misión ayuda a poder ocupar y unificar el rumbo de las iniciativas de la organización. La diferencia entre idea e ideal. A causa de que se confunden las ideas con los ideales, es importante conocer sus diferencias. Un ideal es algo no realizable en espacio y tiempo. Es una utopía o algo abstracto. Tiene aspiraciones profundas, un fin último de algo, un costo inestable, es lo perfecto de un género y sobre todo es un modelo que jamás se alcanza. En cambio, las ideas son realizables en espacio y en tiempo, son posibles y tangibles, y su iniciativa es concreta. Su fin es un fin intermedio o medio, y su costo es posible. Lo posible dentro de un género y además supone acciones concretas. La presentación de una idea. Una vez definida la idea, debemos pasar a escribirla. Para ello seguiremos una serie de pasos. Primero, se debe tener en cuenta el grado de complejidad del diseño del proyecto, debe guardar una relación directa con la complejidad y el tamaño del problema que se desea atacar o de la solución que se propone. Se debe aplicar una serie de preguntas que tiene que ver con lo que se conoce como técnica de diseño o programación social. La presentación de un proyecto también puede facilitarse mediante la utilización de gráficos o cuadros sinópticos que ayuden a comprender la totalidad de lo que se quiere hacer. La idea dentro del marco lógico. Para realizar el proyecto, al tener las ideas armadas, es necesario ponerla en un marco lógico y hacer que su estructura se entienda por los demás. Esto definirá el proyecto y lo diferenciará de la idea. Debido a la complejidad que tiene el concepto del marco lógico, en la guía se tratará de simplificarlo con el fin de practicarlo. Las preguntas verbales. Se trata de aplicar como guía un cuadro sinóptico que contenga preguntas verbales que se le haría a la idea de un proyecto. Al tener todas las preguntas planteadas resueltas, se va a ir construyendo el documento del proyecto que deseamos. Para tener en cuenta en la creación del documento del proyecto. Si el proyecto necesita la ayuda de nosotros para aclarar lo que quiere decir, significa que no puede sostenerse por sí mismo y sin nosotros corre el peligro de caerse en la primera dificultad. Una forma de verificar el grado de entendimiento del proyecto es hacer que lo lea un tercero, que no sepa de lo que va nuestro proyecto, pero sea conocedor del tema. También anotar sus preguntas y sus conclusiones para que sirva de espejo a la idea. La naturaleza del proyecto. Nos referimos a la naturaleza del proyecto en el momento de saber de qué trata el proyecto, si es educativo, sanitario, de producción o de promoción de asistencia. También hay que tener en cuenta a quiénes va a ir dirigido el mismo. Importancia del nombre. Al definir la idea general que le queremos dar al proyecto, es importante ponerle un nombre que contemple el destinatario. Ejemplo: presentar claramente una iniciativa hacia adentro de la organización para captar adhesiones internas
que posibiliten llevarla a cabo en el marco de nuestra organización. Procurar el apoyo de una o varias personas o entidades donantes que nos permiten completar los recursos necesarios para materializar una iniciativa. Crear conciencia de un determinado problema social, ya sea para sumar voluntarios a una determinada causa social o de bien público, o para las personas adopten determinadas conductas de prevención, de aceptación, de adhesión, etc. Título de etapa del proyecto. Este debe dar una primera gran idea, la propuesta central que contiene, el origen de esta, la necesidad real de que la motiva. En cuestión, el título tiene que atraer la atención de nuestro destinatario desde la primera vista. Por ello, conocer su posición y sus expectativas es importante para nombrar el proyecto. Origen y fundamentación del proyecto. En un espacio muy acotado se debe tratar de presentar los aspectos que le dan origen al proyecto. En conclusión, debe aparecer una síntesis apretada del diagnóstico, tratando de explicar de quién o de quiénes surgió la idea final que se presenta en el proyecto, las alternativas de solución y la relación de la idea con los valores y la misión de la organización. Ya en este punto se deberán presentar los problemas a resolver, teniéndose en cuenta el problema que es la situación que afecta a la población objetiva, contradiciendo los principios y valores de la organización que se presentan para ser resueltos, y aplicar el modelo de análisis causa-consecuencia para evitar el riesgo de operar sobre estas últimas. Objetivos y propósitos. En este punto trata de responder la pregunta ¿para qué se va a llevar adelante la iniciativa? En este momento, el proceso de planificación se tiene muy en cuenta la conexión de la razón de esa misma organización, la misión. Antes de responder la pregunta ¿para qué se va a hacer un proyecto?, es necesario que se dé una respuesta a este interrogante. ¿Por qué ese problema que identificamos en la realidad es algo que se debe ser atendido por nuestra organización? En esta parte del proyecto es donde se tiene que tener en cuenta y mostrar con coherencia la misión de la organización. Si está clara la misión, estará clara la respuesta. Fin. El fin debe reflejar lo último a lograr con la iniciativa que se presenta, y aquí debe estar marcado la diferencia entre ideal e idea. Expresión del máximo valor a alcanzar. No se logra en el espacio ni en el tiempo. Ordena y orienta el proyecto guiados. Su ejecución se relaciona directamente con la misión institucional. Objetivo general. Se afirma que se puede tener más de un objetivo general. Esta forma una conexión de cada proyecto con la misión de la organización y plantea una estrategia general, es decir, una opción para el logro del fin que nos hemos puesto en el proyecto. Las palabras para definir a la estrategia que hace el objetivo general son a través de y por medio de. Por ejemplo, a través de la educación permanente, por medio de la creación de fuentes de empleo genuino. Objetivos específicos. Los objetivos específicos están precisamente entre el objetivo general del proyecto y las metas, que a su vez depende de que sea llevar adelante una serie de ordenadas actividades. Metas. Se construyen a partir de los objetivos específicos o intermedios, que se le suman 3 criterios de medición que están formulados como las siguientes preguntas. ¿De qué calidad de logros hablamos? ¿Qué cantidad de logros estamos proyectando tener? ¿Y en qué tiempo acotado de trabajo obtendremos esos logros? Actividades. Es el conjunto de tareas específicas que deben realizarse para alcanzar cada uno de los objetivos específicos o productos del proyecto. Es importante destacar que así como para cada objetivo específico o intermedio es necesario definir una serie de metas, para hacer realidad las metas que nos hemos planteado es necesario llevar adelante una serie de actividades. Por lo tanto, es recomendable agrupar conjuntos de actividades detrás de cada meta definida anteriormente. Desarrollo y ordenamiento de las actividades centrales. Estas actividades que permitirán al proyecto alcanzar las metas, se recomienda hacerlas en equipos de trabajo.
para facilitar cada una de las cosas por hacer y otorgarle a las actividades un orden de secuencia lógica. En esta etapa de diseño del proyecto se debe tener muy en cuenta el ordenar las actividades con el criterio de primero lo primero y además determinar cuáles son aquellas actividades que podríamos denominar cruciales. Ordenamiento de las actividades. Se realiza sobre un determinado periodo de tiempo que se establece previamente al proyecto y se lo suele denominar como un plan de trabajo. Pero, ¿qué es un plan de trabajo? Se denomina plan de trabajo a un periodo de tiempo dentro del ordenamiento de las actividades y a la expresión gráfica de las mismas. A esta se lo denomina como cronograma. Beneficiarios. Es un punto destacado en el desarrollo de un proyecto, ya que es aquel donde se indica quiénes son los beneficiarios y a la vez los protagonistas de los cambios que se desean producir. Recursos y presupuestos. Los recursos son elementos humanos, materiales, financieros, tecnológicos y de tiempo necesario o disponible para la realización de acciones dirigidas. El presupuesto es la expresión ordenada en el tiempo de los costos estimados de los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades del proyecto. Para realizar el presupuesto se debe calcular cuánto cuesta cada uno de los recursos. Esto se ve reflejado en el gráfico. La manera en que estructuremos u ordenemos la forma que interviene cada uno de los principales actores del proyecto será el reflejo de la concepción que tenemos de cómo se construye el desarrollo sustentable. Si entendemos al desarrollo sustentable como un proceso en el que múltiples actores solidarios aportan lo que tienen a su disposición para generar los cambios que nos acercan a un nivel de vida digno y duradero para todos, esto debería estar reflejado en nuestro sistema de presupuestación. Si pensamos que nuestro trabajo se lleva adelante desde una organización que puede no pertenecer de manera directa a la comunidad en donde se ejecutará el proyecto, será necesario agregar una columna que exprese todos los recursos que nuestra entidad tiene que aplicar al desarrollo. Si no tenemos a mano todos los recursos que serán necesarios disponer para una adecuada realización de las actividades del proyecto, deberemos solicitarle a alguien que confíe en nosotros y en nuestra idea para que se transforme en un socio, un inversor, que aporte los recursos necesarios para completar el proyecto. ¿Qué es esto de la confianza y la credibilidad creciente en medio de las columnas de un presupuesto? Es la forma en que vamos a explicar a cada uno de los actores que queremos sumar a la concreción de nuestro proyecto, ya que nos deben creer y apoyar. Capítulo 5. A continuación pasaremos a hablar sobre seguimiento y evaluación durante la realización de una acción. El seguimiento es un proceso continuo de recogida y tratamiento de datos. Durante su ejecución es posible descubrir dificultades durante la ejecución, realizar correcciones y efectuar reorientaciones técnicas de las acciones. Otra de sus funciones más importantes es que sirve como soporte para la evaluación. Utilidad. Como ya hemos visto, el seguimiento es el conocimiento profundo crítico de las acciones que se están efectuando. Es un medio de control por el cual se verifica si un dato recopilado corresponde a las provisiones. Un medio de administración en donde toda la información, si se la recoge y trata correctamente, se las comunica a los responsables del proyecto y permite tomar las medidas prácticas para lograr corregir y adaptar la acción que se viene realizando. También permite completar el estudio del medio. Puede llegar a ser necesario recopilar estos datos para el buen conocimiento de un medio, sobre todo cuando se trata de apreciar una evolución. Siguiendo con sus características, este debe ser liviano, no debe exigir mucho tiempo ni dinero, orientado. Esto quiere decir que al haberse determinado claramente las informaciones que debemos conocer y seguir, se escogerán algunos indicadores para obtenerlas. Concertada. Las acciones del proyecto tienen que realizarse con la participación de todos. La información a buscar se concertará con todos los interesados. Solo se escogerá aquella cuya utilidad es entendida y reconocida por todos. La evaluación del proyecto.
Sirve para conocer si las acciones que se están realizando se adaptan verdaderamente a los objetivos, son pertinentes, realistas y realizables, si fueran alcanzados, a qué precio, etc. Se puede decir que es un proceso más completo de análisis de la acción y este es realizado en momentos muy concretos. Utilidad. La evaluación comprende dos funciones. Ejercer una función de apoyo interno, esto quiere decir analizar el pasado y orientar el proyecto a futuro, y ejercer una función de control, controlar la parte contable y financiera y la realización de las acciones. Diferenciar estas funciones es importante, ya que su mala interpretación siempre trae como consecuencia el privilegiar la función de control antes que la función de apoyo interno. Proceso de evaluación. ¿Cuándo se evalúa? Para establecer el proceso de evaluación hay varios momentos. La evaluación permanente o proceso de monitoreo acompaña constantemente a los trabajadores en periodos cortos y mide las consecuencias inmediatas de los servicios ofrecidos por los proyectos. Evaluación periódica de resultados se realiza en conclusiones determinadas etapas, mide las consecuencias previstas en los objetivos. Y evaluación final de impacto. Tiene lugar un tiempo después del cierre del proyecto y mide los resultados a largo plazo. ¿Quién evalúa? Evaluación interna. Se encarga a personas del propio equipo de proyectos hacer la función de evaluadores. Evaluación externa. Se encarga a personas externas al equipo de proyectos a ejercer el papel de evaluadores especializados. Evaluación mixta. Es una conjugación de las dos primeras en la que los dos equipos, interno y externo, trabajan juntos para alcanzar un producto de mejor calidad. ¿Qué evaluamos? Indicadores y medidas de resultados. Para lograr medir los resultados, se puede establecer para cada objetivo uno o más indicadores, que indican los síntomas señales que muestran si hubo éxito o fracaso. Existen dos de ellos: los indicadores cuantitativos, que son aquellos que miden los resultados objetivamente, y los indicadores cualitativos, que son aquellos que expresan los resultados subjetivamente. Capítulo 6. La sostenibilidad y la sustentabilidad. La sostenibilidad es la capacidad de una iniciativa social para generar y demostrar valor dentro de una comunidad, de modo tal que se genera el interés de muchos factores por sostener y dar continuidad a esa actividad o servicio social. Es muy importante definir con mucha precisión qué tipo de proyecto es el que pretendemos desarrollar, ya que es necesario saber si estamos frente a una iniciativa que tiene potencial de crecer y desarrollarse de manera tal que pueda seguir manteniéndose autónomamente, o si por el contrario se requerirá el análisis desde la perspectiva de la sostenibilidad. Por otro lado, la sustentabilidad es la capacidad de una idea o iniciativa de generar los elementos indispensables que permitan asegurar su continuidad, crecimiento, expansión, con creciente grado de independencia de nuevos aportes de recursos externos.